Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial del curso de programación en Java. El día de hoy vamos a ver los tipos de comentarios y los tipos de datos que podemos utilizar en Java al momento de declarar métodos, variables. Muy bien, comencemos. Bien, en el tutorial anterior nos hemos quedado en esta parte. Hemos creado un típico programa Hola Mundo. El día de hoy vamos a explicar algo bien básico, pero no menos importante, ya que los tipos de datos y los comentarios los vamos a utilizar siempre, no importa en qué nivel de programación estemos. Así que, como pueden ver, al momento de que yo creé esta clase en el tutorial anterior, el IDE automáticamente me crea un comentario por defecto, donde puedo ver que fue creado por Joel y la fecha en que fue creado. Esto se conoce como un comentario multilínea, o sea, cuando yo necesite agregar varias información en varias líneas, pues tengo que utilizar este tipo de comentario, slash asterisco, asterisco, slash. Entonces ahí automáticamente todo lo que yo ponga dentro, el programa me lo toma como un comentario. La ventaja de hacer esto es que yo puedo comentar informaciones que otros programadores o yo mismo puedo leer luego en este código. Me va a servir para tener una referencia, para tener una idea de qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que hice en esta parte del código, ya que es muy recomendable comentar el código, ya que no siempre puedan que sean ustedes quien terminen su aplicación. También puede que agreguen nuevas personas al grupo, y si no tienen el código comentado bien organizado, pues para ellos leerlo será casi imposible, ya que cada persona tiene su forma de pensar. Así que lo recomendable, como dije, es comentar su código. También está el comentario de una línea, que se hace con doble slash. Si yo quisiera solamente comentar una línea, por ejemplo, en este system.out.println está ocurriendo una impresión por pantalla. Si yo quisiera explicar en esa sola línea, sin saltar a la siguiente, qué es lo que está sucediendo, pues lo hago con esta forma de comentar. Entonces digo, esto me imprime una línea. Bien, como dije, este comentario solo me abarca lo que es la línea de arriba. Si yo intentara darle un salto y comenzar a escribir otro comentario, pues él lo que va a hacer es que me va a tomar esto como si fuera un código y por eso me está dando un error. Así que, como pueden ver, puedo utilizar el comentario de una línea o el comentario multilíneas, como he hecho aquí arriba. Entonces, esos son los tipos de comentarios que podemos utilizar en Java. Muy bien. Entonces, una vez entendido eso, es algo bien fácil, bien sencillo, vamos a explicar los tipos de datos que podemos utilizar. Muy bien, antes de comenzar a explicar los tipos de datos, tenemos que saber para qué se van a utilizar, para qué sirve en realidad. Lo que sucede es que cada vez que declaremos una variable o un método, tenemos que indicarle el tipo de dato que va a manejar ese método o esa variable. Por ejemplo, si yo quiero hacer una variable que me almacene un tipo de dato entero, pues tengo que declarar una variable de tipo entera. Ahora, si lo que quiero almacenar es un nombre, pues tengo que declarar un tipo de dato que me almacene esa información. Entonces, aparte de saber qué tipo de dato estamos trabajando, ya que si declaro una variable de tipo entera e intento ponerle un nombre, pues me va a dar un error, ya que hay un problema de incompatibilidad. También, aparte de eso, tengo que saber los diferentes tipos de variable para ese caso que yo puedo utilizar. Porque, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner tipos de datos enteros. Si vienen de otro lenguaje, posiblemente al momento de declarar cualquier variable de tipo entera, o sea, aquí van a almacenar número, utilizaban el tipo de dato int. Esto está muy bien, no hay ningún problema en utilizar esta variable, pero lo que sucede es que esta variable en realidad me ocupa 4 bytes. O sea que aunque yo diga int variable es igual a 2, ese 2 que yo le he asignado se representa un solo bit y esta variable puede almacenar 4 bytes en dígito, o sea que puede llegar a almacenarme cantidades de millones y yo solamente le estoy asignando un insignificante 2. Esto significa que hay un mal uso de esa variable, ya que hay espacio que está sobrando. Si yo sé que la información que yo voy a guardar en esa variable no es tan grande, pues tengo que saber que aparte de int existen otros tipos de datos que me van a hacer ese trabajo. Por ejemplo, el caso más común es que digamos int edad es igual a 25, o sea, estoy guardando una edad de una persona, 25, pero nuevamente estoy utilizando espacios de más. Si yo sé que lo que voy a almacenar en esa variable es una edad, pues no tengo por qué utilizar el tipo de dato int, sino que con un byte que me almacena desde negativo 128 hasta positivo 127 el número que yo quiera. Por ejemplo, si le pongo 127, pues me puede coger esa cantidad sin ningún problema y estaría utilizando el espacio requerido. Ahora, si yo intentara
colocar un número fuera de ese rango, por ejemplo 129, ahí automáticamente, si ven cuando me coloco aquí arriba, ven que el IDE se está quejando y me está diciendo que utilice un tipo de dato entero para este número. Lo que sucede es que he salido del rango que tiene byte permitido almacenar. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente corregir este error colocando nuevamente el rango en el número que está permitido y no va a ocurrir ningún problema. Ahora, si lo que necesito es guardar un número mucho más grande que 127, pues simplemente puedo utilizar un tipo de dato entero que se llama short. Este ocupa 2 bytes, que puedo almacenar una cantidad de desde negativo 32.768 hasta positivo 32.767. O sea que, por ejemplo, si estoy realizando una aplicación donde tengo que almacenar los alumnos de un colegio, por ejemplo, yo sé que el colegio no es tan grande, va a tener 20.000, 15.000 alumnos, pues con este tipo me basta y me sobra. Entonces le indico 20.000, punto y coma. Luego de ahí tengo el tipo int, que fue el que vimos al principio, que como dije me reserva 4 bytes en memoria y puedo almacenar cantidades ya de millones y cosas así. Así que puedo decir, por ejemplo, casas. Por ejemplo, estamos haciendo una aplicación para guardar las cantidades de casas que hay en una ciudad o un país, pues este tipo de dato me cae bastante bien. O sea, con esta cantidad, y luego de eso tengo el tipo de dato long, que lo que hace este tipo de dato es almacenarme un tipo de dato entero pero mucho más largo que el tipo de dato int. Así que, por ejemplo, si estoy haciendo cálculos y voy a hacer lo siguiente, voy a copiar el dato de int y se lo voy a poner a long y voy a agregar algunos números más. Y como pueden ver, automáticamente me dice que este número es demasiado largo, aunque es de tipo long. Lo que sucede con este dato que aunque yo lo declare como tipo long, él sigue tomándomelo en cuenta como si fuera un tipo de dato entero, y el tipo de dato entero no me soporta esta cantidad de dígitos. Entonces, para solucionar esto, tenemos que, aparte de colocar el número que queremos almacenar, también tenemos que indicarle que es un tipo long a través de la letra L, indicándoles que estamos trabajando con un tipo de dato long. Muy bien, esos son los 4 tipos de datos de tipo entero que podemos utilizar. Como dije, cada uno va a depender de lo que queramos hacer. Bien, también existen los de coma flotante si queremos almacenar números con decimal, o sea que no sean enteros, pues utilizamos los flotantes. Donde el primero es el tipo float. Por ejemplo, puedo almacenar un precio, decirle que es igual a 23,99. ¿Y qué sucede? Que aquí me está marcando un error y me dice, aunque yo sé que ese número que le he asignado con un tipo de dato como float me basta y me sobra, él aún así me dice que tengo que utilizar un tipo double. Lo que sucede aquí es parecido a lo que sucede con el long. Aunque yo le indique aquí un coma flotante pequeño, también tengo que indicarle a través de la F que estoy trabajando con un tipo de dato float y que me debe aceptar este número como si fuera un float. Luego está el tipo double, que al igual que el tipo float me almacena un dato de coma flotante, pero esta vez mucho más largo. Por ejemplo, si quiero almacenar el valor del pi 3.14 bla bla bla, este tipo de double me va a aceptar, luego del punto me va a aceptar todos esos dígitos. Luego tenemos los tipos carácter. Muy bien, el primero es el tipo char, que me va a almacenar solamente un carácter. Este tipo de dato es muy útil, por ejemplo, en caso de que queramos almacenar el sexo de una persona. Pues ya yo sé que la variable sexo solamente me debe de aceptar, tiene que ser entre comillas simple. Dentro de esa comilla simple le voy a indicar la letra que yo quiero que esa variable sexo me almacene. Por ejemplo, el sexo puede ser femenino o puede ser masculino, como en nuestro caso. Así que le voy a poner M y punto y coma para finalizar. Bien, si lo que quiero es almacenar un nombre, pues puedo utilizar el tipo de dato string, nombre, y decirle dentro de comillas dobles la cadena de carácter que yo quiero que eso contenga. Por ejemplo, learn w tutorials. Muy bien, también podemos manipular lo que es el char. Como pueden ver, el char no es más que una sola casilla, pero si yo hago lo siguiente, char, y lo declaro como si fuera un vector, luego vamos a ver qué es un vector. Digo nombre 2 es igual a un new, le hago una instancia de char y le indico que va a ser de 20 posiciones. Pues lo que hace es que esta variable nombre 2 tiene asignado un espacio de 20. O sea que puedo utilizar 20 casillas para colocar el nombre que yo quiera. El problema de hacerlo así es que estamos perdiendo tiempo, ya que el string me lo hace, y además que va a haber espacio que van a sobrar. Por ejemplo, si yo quisiera colocar mi nombre dentro de la variable 2,
tendría que hacer lo siguiente: nombre 2, luego de ahí le debo de indicar en la posición, comienza desde la posición 0, le digo que la posición 0 será igual a t, punto y coma, voy a copiar varias veces para ganar tiempo, y digo posición 1, posición 2, 3 y 4. Entonces cambiamos y digo E, R, O. Entonces aquí estoy haciendo lo mismo que estoy haciendo con el string aquí arriba, pero estoy desperdiciando espacio, como dije, ya que le he asignado a las primeras 5 casillas de las 20 que tengo disponible el nombre Pedro, pero hay 15 de ellas que van a quedar vacías cuando esto se pudo haber evitado utilizando un tipo de dato como un string y colocando el nombre que nosotros queríamos aquí adentro. Pero quería mostrarles que también pueden manipular lo que es el tipo de dato char para que se comporte como un string. Muy bien, también existe el tipo de dato booleano, que es un tipo de dato que me almacena 1 o 0, o sea, verdadero o falso. Eso es muy útil a la hora de que tengamos que trabajar con condiciones. Por ejemplo, si yo pongo encender es igual a true, automáticamente él viene y lee que encender es igual a true, pues me va a encender lo que yo le he indicado. Por ejemplo, una aplicación que se encienda al momento de que la PC arranca, pues lo que hago es que le cambio su valor a true, y mientras esto sea true, pues me va a seguir ejecutando la aplicación. Ahora automáticamente la persona intenta salir, pues cambio su valor a false, y cuando él vea que eso es false, pues se me apaga. Bien, entonces esos son los diferentes tipos de datos que podemos utilizar. Como dije, no solamente en variables, también en métodos. Vamos a ver luego lo que son los métodos, pero por ahora mismo vamos a estar trabajando con lo que son las variables. Muy bien amigos, eso ha sido todo. Como siempre, si les ha gustado el tutorial, denle like, compártanlo, comenten cualquier duda que tengan y nos vemos en la próxima. Chao.